Muy buenas noches, amados hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes el mensaje Aprendiendo a confiar en Dios. La Biblia en Josué, capítulo 21, versículo 41, dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió, dice la palabra. Muy amados en el Señor, todo creyente tiene que entrar en el proceso de aprender a confiar en nuestro buen Dios. Cuando desarrollamos nuestra amistad con Dios por medio de Jesucristo, no solamente podemos conocerle, sino que además aprendemos a confiar en Él. Es un proceso que se afirma progresivamente. Amistad, conocimiento y confianza en Él. El Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32 dice lo siguiente: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Cuán importante es en medio de las circunstancias, de las situaciones más difíciles, mantener latente esa fe en Dios, esa confianza en Dios. Pero ello tenemos que nosotros como creyentes que aprender a confiar. Jesús le dijo a Pedro: Satanás está pidiéndote para zarandearte como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. En medio de los problemas económicos, problemas familiares, situaciones difíciles, críticas, incomprensiones, la fe en la vida nuestra como creyentes debe mantenerse latente, viva, porque de ahí parte el mover de Dios, de ahí parte los milagros, de ahí parte todo lo que Dios en un momento determinado quiere hacer a favor de su iglesia. Entonces, es un proceso que se afirma progresivamente. Amistad, conocimiento y confianza en Dios. Conocedores que tenemos un Dios cuyas acciones son perfectas, que Él es fiel a toda promesa que ha hecho y poderoso para cumplirlas. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 1:20 dice, 2 Corintios 1:20 dice lo siguiente: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. A través de nosotros cientos de personas podrán contemplar cómo las promesas de Dios se cumplen, cómo Dios es un Dios de palabra y que cada palabra que Él ha prometido se va cumpliendo, y a través de nosotros el mundo lo va a ver si nosotros mantenemos nuestra fe viva en Él. El libro de Romanos capítulo 4 versículos 20 y 21 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios tiene el poder suficiente para cumplir cada promesa que Él nos ha hecho. Por eso en el libro de Josué dice bien claro: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo lo que Dios le había prometido a su pueblo tuvo un final feliz, un cumplimiento. Gloria al Señor, donde los israelitas, el pueblo de Dios, podían ver cómo Dios se glorificaba de una manera sobrenatural. Todas las promesas, amado hermano, son en el Señor sí, en Él son amén. Pero recuerda, esas promesas cumplidas las van a ver a través de nosotros, el mundo. Tu familia va a ver esas promesas cumplidas a través de nosotros, que hemos levantado nuestro corazón para poder creerle a este Dios incomparable. Dice la palabra que Abraham no dudó, no se debilitó, sino que mantuvo una expectativa de fe,
porque él sabía que Dios era poderoso para poder cumplir todo lo que él le había prometido. Amado hermano, amigo, Dios tiene el poder suficiente para poder cumplir cada promesa que nos ha hecho. Tenemos nosotros que aprender a creerle a Él. Hay tres cosas importantes que todo creyente tiene que aprender. Primero, tiene que aprender a creerle a Dios. Segundo, tiene que aprender a depender de Dios. Y tercero, tiene que aprender a esperar en Dios. Muy importante que el primer paso que todo creyente tiene que dar es aprender a creerle a Dios. Dios es fiel a su palabra. Dios nos ha prometido propiamente la Biblia está llena de promesas para nosotros y nosotros tenemos que agarrarnos de esas promesas y tenemos que creerla. La Biblia no es un libro más. La Biblia es palabra que sale de la boca de Dios y es una palabra propiamente que tiene un cumplimiento poderoso en Cristo. Entonces vemos que es un proceso que se afirma progresivamente: amistad, conocimiento y confianza en Él. Amados en el Señor, primero tenemos que volver en amistad con Dios. Si el hombre no se vuelve en amistad con Dios, el hombre no puede tener ese principio de poder aprender a creerle a Dios. El libro de Isaías 59:2 dice: pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué importante, gloria al Señor, es entender que los pecados que hayamos cometido marcan esa separación, marcan, gloria al Señor, ese distanciamiento donde nosotros necesitamos, alabado sea Cristo, volvernos en amistad con Dios. Y solo el hombre se va a volver en amistad con Dios a través de Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Solo el hombre va a entrar en amistad con Dios cuando el hombre se vuelva y reconozca a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. El libro de Job, capítulo 22, versículo 21 al 23, dice la palabra: vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tenemos que entender que solo podemos lograr desarrollar una amistad con Dios cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 10 de Hebreos, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura. Para volver en amistad con Dios, el único mediador es Jesucristo, pero tenemos que volver con un corazón sincero, dice la palabra del Señor. La confesión de nuestros pecados abrirá la puerta hacia el perdón para poder entrar en esa dimensión de amistad con Dios. Cuán importante es que nosotros podamos reconocer. El libro del Salmos 32, versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En 1 Juan 1:9 dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando uno se vuelve en amistad con Dios, es cuando uno reconoce que el pecado ha hecho esa separación entre Dios y su creación. Y que si hoy queremos gozar de esa paz de Dios, hoy queremos alejar la aflicción propiamente de nuestra casa, tenemos que volver en amistad con el Señor. Y al acercarnos, dice la palabra, hay que acercarnos con un corazón sincero.
con un corazón propiamente, gloria al Señor, honesto y sincero a Él, y confesar, porque la confesión abrirá esa puerta hacia el perdón para poder entrar en esa dimensión de amistad con Dios. Por eso el salmista dice, voy a confesar mis pecados a Dios. Reconoceré mis transgresiones y Él perdonó mis pecados. Y 1 Juan dice, si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Para que nuestra amistad con Dios pueda ser duradera, tenemos que pasar tiempos con Él. Y solo a través de la meditación de su palabra y la oración podemos conocerle y tener comunión con Él. El libro de Josué, el capítulo 1, el versículo 8, dice lo siguiente, la palabra: nunca se aparte este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces lo que el Señor nos llama es a meditar cada día en su palabra. El Salmo 63, versículo 1 y 2 dice: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Cuán importante es, gloria al Señor, la meditación en la palabra y la oración, el buscar de la presencia del Señor. Una vez que has resuelto tu amistad con Dios, tenemos que crecer en el conocimiento acerca de Él. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Tenemos que crecer en el conocimiento y en la gracia de Dios. Estamos llamados a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. El Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3, dice la palabra: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Para poder desarrollar nuestra confianza en Él, es necesario crecer en el conocimiento de la palabra. ¿Cómo voy a conocer a Dios si no es a través de la palabra? A través de su palabra voy a poder conocerle, y a medida que lo voy conociendo, yo voy a poder confiar en este Dios maravilloso. En Salmos capítulo 9, versículo 10 dice lo siguiente: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Solo propiamente aquellos que conocen a Dios van a poder confiar en Él. Van a saber, gloria al Señor, que a través de ese conocimiento, ¿quién es el Dios en el que han puesto su confianza? Tercero, podemos aprender a confiar plenamente en Él. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Confiar en Dios significa tener la certeza de que la presencia del Señor es real y efectiva en nuestros corazones ante cualquier circunstancia. Es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Dios, amado hermano, amada iglesia, aceptó a nuestros antepasados porque ellos aprendieron a confiar en Él. El primer ejemplo lo encontramos en la vida propiamente de Abel. La Biblia nos habla, gloria al Señor, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios
más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y vuestro habla de ella, y muerto aún habla de ella. Escucha bien, amado hermano, iglesia del Señor. Abel pudo ofrecerle lo mejor a Dios. Le presentó el mejor sacrificio, porque Abel aprendió a creerle a Dios. Cuando un creyente aprende a confiar en Dios, aprende a creerle, siempre le va a dar lo mejor al Señor. No le va a dar lo que sobra. No le va a dar lo que ya no le sirve. Siempre en su corazón va a querer darle lo mejor a Dios en reconocimiento que todo le pertenece a Él. El segundo ejemplo lo encontramos, gloria al Señor, en la vida de Abraham. El libro de Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham aprendió a confiar en Dios para recibir las promesas que Dios le había hecho. Primero, Abel aprendió a confiar en Dios para poder ofrecerle lo mejor. Abraham, vemos, gloria al Señor, en este pasaje, que aprendió a confiar en Dios para recibir el cumplimiento de las promesas que Dios le había hecho. Todas esas promesas van a ser una realidad en nosotros cuando nosotros, gloria al Señor, asumamos la actitud de Abraham de poder mantener esa expectativa de fe que cada promesa se va a cumplir en nuestras vidas como iglesia, como hijos suyos. El tercer ejemplo lo encontramos en la vida de Noé. El libro de Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Qué importante es entender esto. Noé empezó a contemplar que se venía un juicio propiamente sobre la tierra en esos tiempos. Y Noé, gloria al Señor, aprendió a confiar en Dios y empezó a preparar esa arca en el desierto. Hoy estamos viendo que los tiempos que nos ha tocado son tiempos bastante difíciles. Son señales a través de las cuales Dios nos está enviando un mensaje, que podamos nosotros propiamente prepararnos, que nosotros podamos, gloria al Señor, buscar de Él hoy más que nunca. Noé aprendió a confiar en Dios y fue librado del juicio venidero. Jesús dijo: cuando yo venga a la tierra hallaré fe en la tierra. Escúchame, necesitamos aprender a creerle, necesitamos aprender a confiar en Él. El cuarto ejemplo que lo encontramos es en la vida de Enoc. Hebreos 11:5 dice la palabra: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Estos cuatro ejemplos propiamente tienen un mensaje muy profundo, pero estamos tratando de reflexionar brevemente. Abel aprendió a confiar en Dios y le dio lo mejor a Dios. Le presentó la mejor ofrenda a Dios. Abraham aprendió a confiar en Dios y por ello recibió las promesas que Dios le había hecho. Noé aprendió a confiar en Dios y fue librado del juicio venidero que venía sobre la faz de la tierra en esos tiempos. Enoc aprendió a confiar en Dios y fue traspuesto, fue llevado por el Señor. Esto es la experiencia que la iglesia tiene que vivir. Esta es la experiencia que todo creyente tiene que anhelar pasar. Amado hermano, iglesia del Señor, necesitamos aprender a creerle a Dios. La Biblia dice en Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuán importante, gloria al Señor, es entender y seguir el ejemplo de estos hombres de Dios. Ofrezcámosle lo mejor al Señor en estos tiempos, aún en medio de nuestras limitaciones. Aprendamos a confiar y esperemos las promesas que Dios nos ha hecho, que tendrán un cumplimiento, porque Él no es hombre para mentir, Él es Dios, es un Dios de palabra, y esas palabras suyas se van a cumplir. Aprendamos a confiar en Dios como Noé, para ser libre de todo ese juicio que viene sobre la faz de la tierra. Y aprendamos a confiar como Enoc en Dios, para ser traspuestos y gozar de esa vida eterna que Dios tanto nos ha prometido a nosotros como su iglesia. Sigamos buscando de Dios, sigamos creyéndole al Señor, sigamos meditando en la palabra maravillosa de Cristo. Recuerda que es un proceso que se afirma progresivamente en la vida de cada creyente. Primero tienes que entrar en amistad con Dios. Segundo, tienes que crecer en el conocimiento de la palabra. Y tercero, tienes que aprender a confiar en Él. Qué bueno es cuando nosotros entendemos lo que la Biblia nos enseña. Espero que esto haya sido una bendición para tu vida, que sea una bendición para tu vida y que te puedas levantar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, Señor, y declaramos, Señor, que tu pueblo se levanta. Tus hijos se levantan, Señor amado. Aún en medio de las tormentas más grandes, Señor, se levantan hombres, mujeres, jóvenes, niños, se levantan para adorar y alabar tu nombre y poder buscar de tu presencia, Padre eterno. Señor, rompe toda ligadura, toda atadura, toda opresión del mal que venga sea quebrada en el nombre maravilloso de Jesús. Y trae esa paz, trae esa fortaleza a las vidas, Señor. Padre, yo envío tu palabra, el Salmo 107:20, lo envío a cada hogar, Señor. Y que tu palabra llegue, Señor, con ese poder tuyo, Padre eterno, para que muchos puedan ser bendecidos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga.